A Dios que estamos aquí una vez más y espero que estemos dispuestos ya, listos para recibir la enseñanza del día de hoy. Así es de que vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de laborar un día, Señor, y saber que tú nos bendices, Señor, con trabajo. Y de esa manera también suples nuestras necesidades. Te honramos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el que hemos dispuesto, Señor, a escudriñar tu palabra juntos. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que pongas amor, oh Dios, por tu palabra, hambre por tu palabra, Señor. Entre más, oh Dios, escudriñamos tu palabra, Señor, más nos maravillamos del Dios extraordinario que tenemos, más nos maravillamos de ese Dios que queremos conocer, Señor, y te damos honra y gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en esta noche vamos a seguir estudiando la doctrina de la Biblia. Así es de que esta es la segunda lección que tiene que ver con la doctrina de la Biblia. Y simplemente a manera de introducción y a manera de un muy breve repaso de lo que vimos hace 8 días, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Eso nos queda claro y eso, pues toda la iglesia cristiana evangélica sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y fue Dios mismo quien la inspiró a autores humanos. Ajá, o sea, y decíamos hace 8 días que no es de que parecieran robots o marionetas, sino simple y sencillamente fue Dios quien nos fue guiando, quien nos fue inspirando a cada uno de esos autores. Y en la Biblia, una de las cosas extraordinarias es ver cómo es de que hay una unidad de mensaje. Ujú. Porque aunque fueron más de 40 autores los de la Biblia en un periodo de más o menos 1600 años, 1500 años, entre ellos muchos de ellos no se conocieron y sin embargo lo extraordinario es de que es un solo tema. Ujú. Hay una unidad de mensaje y los autores fueron inspirados para hablar de un solo personaje, que en este caso es Jesús y su obra redentora. Ujú. Y al igual que nos maravillamos de la inspiración y pues de la unidad de las escrituras, igualmente vemos que hay una exactitud. Ujú. Vimos algunos pasajes, por ejemplo, gracias. Cuando vimos acerca de la profecía, cuando se profetizó acerca del nacimiento de un hombre llamado Josías, y vimos cómo a los 300 años exactamente que fue profetizado, se cumplió esa profecía. Ujú. Y así podemos ver cómo hay un cumplimiento exacto de sus profecías, y aunque algunos dicen, bueno, en la Biblia hay contradicción. Y cada vez que alguien nos diga que hay una contradicción, créanme que nosotros le podemos decir, bueno, enséñame dónde está la contradicción. Porque la verdad es que muchos de ellos que dicen que hay una contradicción, la verdad es que ni siquiera nos pueden enseñar realmente que hay una contradicción. Y hace 8 días mencionábamos un pasaje precisamente en el que aparentemente había una contradicción, pero la verdad es que no es así. Y bueno, pues hoy vamos a ver acerca de la veracidad y la autoridad de la Biblia. Ujú. La veracidad y la autoridad de la Biblia. Eh, por qué decimos que hay una veracidad y por lo tanto una autoridad de la Biblia? Bueno, por ejemplo, Jesucristo mismo se refirió a los escritos del Antiguo Testamento, dando así una veracidad a esos escritos. Por ejemplo, cuando se acuerdan que en Mateo 4 y que también está mencionado en Lucas 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo. Ujú. Vamos a Mateo 4, Mateo capítulo 4, que es la tentación de Jesús. Vamos a ver cómo es de que ahí Jesús, creo que todos sabemos o la mayoría, que Jesús se enfrentó la tentación mencionando la palabra de Dios.
Ajá. Entonces, pero menciona partes específicas y ustedes me dicen cuando ya lo tengan, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Tienen? Ok. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, viene el tentador, pero ojo, y solo para que nosotros veamos, lo primero que cuestiona de Jesús es si eres hijo de Dios. Ajá. Lo primero que cuestiona es su identidad. Ajá. Si es realmente hijo de Dios y tenía una malévola intención, ese cuestionamiento. Ujú. Si eres hijo de Dios, dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús responde con una parte de la escritura. Pongan ahí si quieren, porque vamos a regresar a Mateo 4, pero vamos a Mateo capítulo 8, versículo 3, porque Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero no es otra cosa más que estaba citando una parte del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 8, versículo 3. Mateo 8, 3. ¿Lo tienes, Emanuel? ¿Lo puedes leer en voz alta, por favor? Quiero hacerlo, ya está sano. Y el No, hombre Deuteronomio capítulo 8. Ajá. Perdón, me equivoqué. Es Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Sí, perdón. ¿Lo tienen? Sí. Adelante. Ujú. nos ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ustedes, nuestros antepasados, conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en su promesa y su Ujú, palabra y tener vida. ujú. En la versión 60 dice, más, ¿qué dice? Más no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Jesús lo único que estaba mencionando es una parte del Antiguo Testamento. En ese momento, Jesús no solamente estaba enfrentando la tentación con la escritura, sino estaba dando veracidad a esa escritura. O sea, estaba dando por cierta esa escritura. Regresemos ahí a Mateo, capítulo 4, a otra parte de la tentación de Jesús. Mateo 4, ¿lo tienen? Versículos 5 al 7. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y vean otra vez la insistencia de el diablo en cuestionar si eres hijo de Dios. O sea, cuestionando eso, pero Jesús enfrenta la tentación y bueno, aquí es importante también meditar en algo, porque el diablo cuestiona su identidad de Jesús, pero además, fíjense, lo extraordinario es de que le cita una parte de la escritura, porque le cita, pero en realidad no se la cita completa, porque le quita una parte. Es el Salmo 91 donde menciona el diablo, pero Jesús
Jesús contesta con otra parte de la escritura. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está? En en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio 6, 16. ¿Alguien lo tiene? No tentarás al Señor tu Dios. Es lo que Jesús estaba mencionando. Y vuelvo a repetir, de pronto no solamente estaba de algún modo enfrentando a Jesús la tentación con la palabra, estaba dándole veracidad a esos escritos, o sea, le estaba dando por cierto esos escritos, ¿no? Y otra vez regresemos a Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, y vamos a regresar a Deuteronomio, así es de que si quieren regresar, ajá, para que sea Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. La tercera vez que insiste Satanás con Jesús. Mateo 4, 8 al 10. ¿Alguien ya lo tiene? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré a ti, postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ujú. Fíjense cómo Satanás dice, todo esto, o sea, todo lo que tú puedes ver, yo te lo puedo dar. Solo adórame. Ujú. Y podríamos sacar muchas cosas de ahí, desde que Satanás siempre anda buscando adoración. Ujú. Cómo es de que de algún modo esa tentación tenía que ver con que Satanás le estaba diciendo prácticamente a Jesús, no necesitas ir a la cruz, no necesitas sufrir todo esto, yo te lo puedo dar, evítate todo eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente Satanás siempre lo pinta todo de una manera fácil. Ajá, lo que puedes obtener cualquier cosa de una manera fácil y bueno, pues otras enseñanzas más, pero otra vez Jesús lo vemos enfrentando esa tentación con la palabra. ¿Qué es lo que le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué parte de la escritura? Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio 10, 20. ¿Lo tienes, Emanuel? Adelante. A Dios, y adórenlo, solo a Él. No adoren a otros dioses si tienen que jurar, háganlo en nombre de nuestro Dios. A Él solo servirás, a Él temerás. Y vemos cómo entonces Jesús estaba dándole veracidad a estos escritos del Antiguo Testamento. Y la autoridad de la Biblia se deriva de como precisamente Dios inspiró la escritura. Pues entonces esa autoridad, o sea, tiene toda la máxima autoridad. El hombre, de hecho, ha intentado a lo largo de la historia hallar una explicación a todas las cosas, desde el origen del universo, el origen de la vida. Sin embargo, la Biblia contiene la verdad sobre cualquier tema. El hombre, en su afán de encontrar el origen de todo, ha dicho, cuando, por ejemplo, en el origen de la vida, pues se acuerdan que en alguna época de la historia de la humanidad, muchos creían en la evolución, ¿no? O sea, hoy mucha gente pues no cree ya obviamente en la evolución. Pero, por ejemplo, una de las teorías más aceptadas del origen ahorita del universo y todo, ¿cuál es la teoría del Big Bang? ¿No? Y entonces el hombre, en su afán de querer explicar todo, entre ellos, vuelvo a repetir, el origen de la vida y el origen del universo, ellos dicen, no, pues fue por medio de una gran explosión. ¿En qué momento? Pues
el hombre ya ahí sí ya se queda. De hecho, platicábamos, mi hijo y yo, precisamente una de las cosas en las cuales el hombre supuestamente ha llegado al momento punto 0,0000001, pero no llega al momento cero. ¿Por qué? Porque no le encuentran. Ajá. Sin embargo, la Biblia dice claramente en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aunque el hombre ha intentado dar una explicación de todo, la Biblia tiene la verdad. Tiene la verdad absoluta. ¿Y por qué tiene la verdad la Biblia? Porque es Dios el que habla. Porque es Dios el que nos enseña a través de su revelación, o sea, a través de lo que viene en la Escritura. Y no importa si el hombre en su afán de encontrar respuestas a sus preguntas e inquietudes llega a ciertas conclusiones. Ajá, porque el hombre y aún los adelantos científicos y tecnológicos y pudieran parecer lógicas las conclusiones a los que llegan, a los descubrimientos, la Biblia siempre tendrá la razón. Ujú. Siempre tendrá la razón. Para eso vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 4. Porque de pronto, si usted y yo, de pronto en algo que quisiéramos nosotros eh, ver qué es lo que el hombre ha descubierto, bueno, pues de pronto lo que descubre suena lógico, suena así como que, oh, el hombre que es sabio y que es estudioso. Sin embargo, hay cosas que la Biblia son claras y son contundentes, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tienes, ahí? Adelante. Para que sean justificados sus palabras y vencidos con nosotros. Ujú. Antes bien sea Dios, verás. O sea, es el que tiene la verdad. ¿Y qué dice? Y todo hombre mentiroso. O sea, porque el hombre en su afán de querer explicar, de pronto puede llegar a ciertas respuestas lógicas, ciertas cosas que pudieran parecer ciertas, pero la Biblia siempre contiene la verdad. Ujú. Entonces, las escrituras tienen la autoridad porque Dios mismo es el que está hablando. O sea, nada más por eso tiene toda la autoridad. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Es uno de los versículos que muchas veces lo mencionamos cuando hablamos de Abraham. De hecho, ahí viene una promesa extraordinaria. Si no mal recuerdo, es la primera vez que Dios le hace una promesa, en este caso a Abraham. Pero ahorita tal vez nos vamos a asombrar de algo extraordinario. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Quién lo puede leer, por favor, en voz alta? En la casa de padre, en la tierra que tú me pones, y haré una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y te daré bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién dice que le habló? Jehová, Dios. Ujú. Pero ahora vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? En la escritura previniendo que Dios se le para que aquí les dio de mano la primera palabra, diciendo que serán benditas
dice que es la escritura. Ajá. ¿Por qué? Porque la escritura o la Biblia es Dios mismo hablando. Ujú. ¿Se dan cuenta? Es exactamente, es el mismo personaje, o sea, es la promesa que Dios le da a Abraham y aquí está diciendo la escritura, que es Dios hablando, simple y sencillamente. Vamos a otro pasaje donde vamos a ver esa misma situación. Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 16. Éxodo 9, 13 al 16. El más rápido es Braulio con su Biblia electrónica, ¿verdad? El más rápido. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Jehová dijo, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus cielos, y sobre tus pueblos, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para que herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de las tierras. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y aquí es un pasaje en el que de pronto nosotros tenemos que observar algo. O sea, Dios se está refiriendo a algo que iba a hacer con Faraón, pero lo extraordinario es de que el versículo 16 dice, yo a la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea, pero no porque iba a hacer grandes milagros, o sea, a favor de él, grandes señales, ajá, sino simple y sencillamente iba a endurecer su corazón de tal manera que todo lo demás, lo sobrenatural que iba a hacer Dios, tenía siempre un propósito. Ajá. Entonces, eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés, que pues vaya que se lo diga a Faraón, ¿no? Pero veamos lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17. ¿Ya lo tienes, Emanuel? Adelante, Emanuel. Que Dios le dijo al rey Jesús, te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo Ujú, y para que todo el mundo me conozca. así es. Pero fíjense cómo la versión 60 dice, porque la escritura dice a Faraón, pues se fue Dios, pero la escritura es que es Dios mismo hablando. Por eso es la máxima autoridad, porque Dios es la máxima autoridad. Y cuando Él habla y cuando Él inspira la Biblia, en el momento que Él inspira la Biblia, todos los escritos sagrados tienen la autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablando. O sea, y esos pasajes nos los demuestran de una manera clara. Ahora, esto nos lleva a pensar que cuando nosotros obedecemos la escritura, estamos obedeciendo en realidad a Dios. Y cuando desobedecemos la escritura, desobedecemos a Dios. O sea, yo no puedo decir, soy obediente a Dios, pero hago a un lado la escritura. No, no, no es posible. Ujú, no es posible. Obedezco la escritura, obedezco a Dios. Ujú. Desobedezco a Dios, desobedezco la escritura. Ahora, entonces queda claro, ¿no? La veracidad y la autoridad de las escrituras. Pero aún vamos a otra cosa más, a algo que se conoce como la inerrancia de la Biblia o inerrancia de las escrituras. ¿Qué quiere decir que la palabra inerrancia? Que no contiene error. Ajá. Que no contiene error. Entonces,
Quiere decir que todos los escritos sagrados no contienen ningún error. Y para eso vamos a tomar dos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Segundo de Samuel 7, 28. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Ujú. Tus palabras son ¿qué? Verdad. Y si es Dios hablando, pues obviamente que sus palabras no contienen ningún error. Por eso la Biblia no contiene absolutamente ningún error. Por más, como hace un rato lo mencionaba, por más que hombres digan, no es que la Biblia tiene errores porque fueron humanos quienes la escribieron o tiene contradicciones. Les voy a repetir, cuando alguien nos diga esto, digámosle, mira, aquí está mi Biblia, enséñame tú dónde están las contradicciones y enséñame tú dónde está el error. Y la mayoría de las personas, si no es que todos los que te dicen eso, ni siquiera te van a... No es que, pues enséñamelo, porque muchos de ellos ni siquiera han leído la Biblia completa. Y entonces, pues, ahí se les acaba el cuentito, ¿no? También vamos a Salmos, capítulo 119, versículo 160. Salmos 119, 160. 119, versículo 160. ¿Tienen alguien que lo lea? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. O sea, quiere decir todo. Ujú. La suma de tu palabra es verdad. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos la inerrancia de la Biblia o de las Escrituras? Porque en nuestros días, en donde este mundo posmoderno, donde una de las cosas es que dice lo que este mundo posmoderno que abunda es el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo? Simple y sencillamente, si para ti es algo bueno, no, o sea, el mundo dice, si para ti alguna cosa es algo bueno, para mí no necesariamente lo es. Ujú. O sea, eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, la Biblia, como hace un rato lo mencionábamos, tiene toda la autoridad. Y en cualquier asunto que juzga la Biblia, que dictamina o emite un juicio, la Biblia, esa es la verdad. Por más que el mundo diga que no, por más que el mundo diga que se puede hacer esto, que se puede hacer aquello, la Biblia si dice que no es así y hay un modelo a seguir, tenemos que volver a lo que dice la Escritura. Por eso es por lo que en cualquier asunto, en cualquier tema, tenemos que ir a este libro. ¿Por qué? Porque aquí está expresado qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Recuerdo precisamente en una situación de algunas personas que están pasando, yo les decía a mi familia, miren, tal pareciera que la Biblia no dice nada, y les cité un pasaje, pero miren, habla acerca de esto. Y ellos decían, oye, sí es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra regla de fe y conducta es la Escritura. O sea, y todos los asuntos los tenemos que ver desde una perspectiva, desde una cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para saber nosotros qué hacer. Entonces, en nuestros días es muy importante aceptar y defender la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, en este mundo lleno de relativos, o sea, no, hay una verdad absoluta
y es la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. ¿Listo? Déjanos llegar, Emanuel. Bien rápido, Emanuel, ¿verdad? Adelante, Emanuel. La verdad. Haz que, al escucharlo, ellos te entreguen totalmente a ti. Ujú. En esa versión dice, tu mensaje es la verdad. No contiene media verdad, no contiene parte de la verdad, sino tu palabra es verdad. Ujú. Y por eso es inerrante, porque es Dios mismo hablando. Ujú. Entonces, Pues vamos y eso a también. seguirle, ¿no? Sé que va a costar trabajo, a lo mejor no vamos a ver los versículos, pero una de las razones que la Biblia es inerrante es porque es perfecta. Salmos capítulo 19, versículo 7. Ahora sí usen las electrónicas, porque a lo mejor las otras vamos a ver. 19, 7. Sí, en pantalla, sí. Creo porque sí, como la misma. Sí, eso. No, ahorita, 19:7. Adelante, mami. Dios es perfecta, nos dando la vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Ajá. Dice que la ley del Señor es perfecta. Y esa palabra perfecta significa sin defecto. Sin defecto. O entera. Entonces, por eso podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios, porque es completamente la verdad, no tiene ningún defecto. Entonces, sabemos, de hecho, que Dios creó el universo de una manera perfecta y eso nos asegura que Él inspiró un libro perfecto. Nada más por eso. Su creación es perfecta y lo que Él inspiró en la escritura es perfecto. Si Dios no comete ningún error, podemos confiar en que el libro que Él inspiró no contiene ningún error. Si la Biblia tuviera contradicciones, Dios sería autor de confusión. Y no es así. No es así. Si la Biblia contiene errores, les hago una pregunta. ¿En qué podríamos basar nuestras creencias? Pero como no contiene errores, podemos confiar, no tiene errores, y ahí es donde están ancladas nuestras creencias. Ahora, como mencionamos hace algunas semanas, en algunos pasajes pareciera que existe una contradicción, pero en realidad no es así. Y Jesús mismo hizo referencia a la inerrancia de los escritos divinos. Y hace una semana o algo así también lo vimos, pero vamos una vez más a Lucas capítulo 24, versículo 25. Fíjense, cómo una de las cosas que hizo Jesús fue de algún modo recriminarles a sus discípulos. Dice, o sea, ¿cómo es posible que no hayan creído a todo lo que los profetas han dicho? Y acordémonos que el mensaje central de los profetas siempre apuntaba hacia Cristo. Por eso Jesús les estaba de algún modo recriminando su incredulidad. Y vamos por lo menos al último punto del día de hoy, la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, nos referimos a que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quiso revelar en cada etapa de la historia de la redención y que contiene todo lo que necesitamos ahora para la salvación. Y de esa manera podemos confiar perfectamente en el Señor y obedecer perfectamente. Porque también la palabra de Dios no solamente es para que nosotros creamos, sino para que obedezcamos. Porque podemos tener la mejor doctrina, pero si no obedecemos al Señor, de nada nos sirve.
Ujú. Porque incluso aquí, este, se me ha venido a la mente un pensamiento, o sea, y nosotros que como iglesia hemos hecho algunos cambios, incluso en la manera en cómo creemos ciertas cosas, y que de algún modo ya estamos inclinados como iglesia hacia una teología reformada, pero hay un problema de pronto, que nos puede pasar. Podemos tener una teología reformada, pero tal vez un corazón no reformado. Y ese es un riesgo. Ujú. Porque podemos tener, o sea, a lo mejor hasta tener la base o lo que creemos como iglesia, la manera correcta, pero tal vez la vida incorrecta. Ujú. No tener un corazón regenerado, no tener un corazón reformado. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Ujú. Ahora, podríamos resumir que la suficiencia de las escrituras significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos de una vida de fe y de servicio. O sea, en la Biblia tiene todo lo que necesitamos. O sea, no hay otra. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo le está instruyendo a uno de sus discípulos, a uno de sus alumnos, dice, bueno, recuerda que tú has sido instruido desde la niñez, pero ¿en qué? En las Sagradas Escrituras, en lo que hasta ese entonces tenían, porque recordemos que la Biblia entera, tal como nosotros la conocemos, ellos no la tenían. Ujú. Pero ellos tenían los escritos sagrados, los escritos divinos, y que incluso el mismo judaísmo había dicho que eran escritos inspirados por Dios y todo. Entonces, Pablo, entendiendo esto y tomando, él tiene en mente esto, ¿no? Las Sagradas Escrituras refiriéndose a los escritos del Antiguo Testamento, y le dice Pablo a Timoteo, dice, acuérdate lo que has aprendido desde niño y persiste en ello, ajá, porque esas escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Ujú. Si Pablo hubiera entendido que necesitaba otra cosa, ese alumno se lo hubiera dicho, pero le dijo las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Por eso es por lo que nosotros creemos que lo único que necesitamos nosotros como creyentes para llevar una vida santa, para llevar una vida de servicio, de obediencia, llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitamos? La escritura. Ujú. La escritura, simple y sencillamente. Y Pablo también advirtió a la iglesia en Colosas que llegaría un tiempo, o había llegado un tiempo en ese entonces, en el que por medio de filosofías humanas, ellos iban a intentar explicar todas las cosas y que finalmente iban a poder incluso desviar a los creyentes. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Ya lo tienes? Déjanos llegar tantitos. Yo que eres la Biblia más rápida del oeste. Colosenses 2, 8. Adelante, Manuel. Son a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Wow. Qué claro es esa versión, ¿no? Y ahorita lo que nos leyó Emanuel.
Pero, o sea, Pablo ya le estaba advirtiendo a la iglesia en Colosas, no se dejen llevar por filosofías humanas, por sabiduría humana. Ajá. Y, y- pero, ¿cómo de algún modo, y hoy, sobre todo para nosotros, cómo de algún modo nosotros podemos defendernos y saber que lo que alguna filosofía humana es, es un engaño, es una mentira? Conociendo la palabra. Ujú. Conociendo la palabra, simple y sencillamente. Y en nuestros días hay un ataque precisamente hacia esta doctrina, la suficiencia de las escrituras. Pero si entendemos que la Biblia es suficiente para el creyente, no necesitaremos nuevas revelaciones, no necesitaremos nada. Por más que alguien diga, por más que un apóstol, un profeta, un iluminado diga, yo tengo un mensaje que proviene de Dios. Bueno, puede ser que provenga de Dios, pero la palabra profética más segura es la escritura. ¿No? Es la escritura, sin duda. Y por eso siempre les decimos, ¿no? Cualquier mensaje, incluyendo una enseñanza de la escritura, la tenemos que comprobar nosotros en la Biblia. Ujú. Porque esta es la palabra profética, este es el mensaje de Dios más seguro. Por más que alguien diga, Dios me lo reveló, Dios me dijo, Dios me está mostrando, cuestionemos eso. Eso no es pecado. Ujú. Eso es un deber de todo creyente. Ujú. Es un deber de todo creyente. Entonces, eh, siempre tengamos cuidado y por eso Pablo se lo escribe esto a la iglesia en Colosas. Ujú. No se dejen engañar, no se dejen mover fácilmente, lo que dice, le escribió también a los de Tesalónica. Ujú. Entonces, todo lo que Dios quiso revelar está en la Biblia, todo absolutamente. Y eso para el creyente es suficiente. Ajá. Para el creyente es suficiente. Si la Biblia no es suficiente, eso quiere decir que la Biblia está incompleta y que aún se está escribiendo. Pero el canon bíblico ya se cerró. Ajá. Ya todo lo que Dios quiso que estuviera aquí en la escritura y que es la manera en cómo debemos vivir, eh, qué necesitamos para ser salvos, qué necesitamos para ser santos, qué necesitamos para amarlo, qué necesitamos para obedecerlo, ya está en la escritura. Y ya el canon bíblico ya está cerrado, porque si no vuelvo a repetir, de pronto abriríamos la puerta para qué, para decir, bueno, esto también lo dice el apóstol tal, el profeta tal, y tendríamos entonces en las páginas al final tendríamos que estar añadiendo. Y eso no puede ser. ¿Sale? Entonces, siempre les diremos, tengamos cuidado. Ujú. Y aquí se los he dicho en otras ocasiones, pero se los reitero. Aquí nosotros no les podemos decir, ¿saben qué? Les prohibimos oír a fulano de tal. No, cada quien es libre de escuchar en su casa y pues realmente en su casa cada quien es libre de hacer lo que quiera y de escuchar lo que quiera, ¿no? Solo siempre les diremos, tengamos cuidado, ujú, tengamos cuidado. ¿Hay buenos maestros en Internet? Por supuesto que sí. Ujú. Hay maestros que a lo mejor no concordamos en alguna doctrina, puede ser, pero eso no los hace malos maestros. Tal vez diferimos, pero hay muy buenos maestros con los cuales a lo mejor no todas las doctrinas las vemos de la misma manera. Ajá, pero son muy buenos maestros. Ajá, entonces, pero tengamos siempre ese cuidado. Ajá. Entonces, y lo único que quiero agregar, siempre tengamos mucho cuidado cuando de pronto alguien diga, Dios me está mostrando, Dios me está revelando. Ahí para mí es como que una alarma, ¿no? Ajá, una señal de alarma. Ajá, porque pues ya más de una vez me ha tocado estar en lugares donde pronto dicen, Dios me está mostrando, Dios me está revelando, y lo que supuestamente Dios le está mostrando, revelando, contradice la escritura. Y uno dice, bueno, Dios no de ninguna manera se va a contradecir. Dios nunca va a contradecir lo que Él inspiró. Ujú. Y así de simple. Ujú. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios. Y yo creo que es un buen motivo de darle gracias a Dios, entender que este libro, cuando lo leemos,
es inspirado por Dios, contiene la verdad, no tiene ningún error. Y entonces cuando yo consulto algo, aquí va a estar. Ajá, aquí va a estar, ¿sale? Dios, te damos infinitas gracias por tu amor y fidelidad y gracias, Señor, porque nos has permitido considerar por unos minutos, Señor, tu palabra. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos, oh Dios, juntos escudriñar tu palabra y ver, oh Dios, cómo hay una belleza, Señor, en lo que nos narra, porque nos habla de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, porque nos enseña cómo vivir, cómo, oh Dios, realmente nosotros podemos llegar a ser salvos, cómo vivir una vida que te agrada, Señor. Y Señor, te agradecemos, Señor, porque al ver, Dios, que tu palabra es suficiente para que nosotros podamos llevar una vida agradable delante de ti. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos absolutamente nada, porque todo lo que necesitamos está aquí. Y así como Pablo realmente le escribió a Timoteo, que él había conocido las Sagradas Escrituras desde su niñez, Señor, que eso lo iba a llevar a poder ser sabio para salvación. Nosotros, ese es nuestro deseo, Señor, conocerte más a través de lo que tú has revelado, a través de lo que tú has mostrado. Y te damos gracias, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, y permítenos conocerte cada día más. Permítenos, oh Dios, conocer cada día más a Jesús, cada día más al Espíritu Santo, cada día más obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial. Te honramos por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.